Muy bien, comenzamos en esta clase ya de sistema inmunológico. Como esta temática para ustedes ya es conocida, lo vamos a hacer dinámico, lo vamos a hacer dialogando con ustedes, preguntando más que diciendo, a ver qué pueden devolver ustedes, ¿no? No se trata de una evaluación y que se pongan vergonzosos, sino que vayamos haciéndolo dinámico, prendan las cámaras, abran los micrófonos para contestar, así podemos sobrellevar este viernes ya primaveral casi y con inmunología, ¿verdad? Yo voy a seguir un poco lo de Silverton y después voy a hacer algún agregado, pero bueno, la inmunología ya sabemos que es bastante complicada, así que lo vamos a tratar de ir resolviendo juntos para que no sea tan pesado para ninguno, ¿sí? Porque a mí también me pasa que los temas a veces se me ponen pesados y más estando hablando acá solita sin poder interactuar con ustedes. Bueno, entonces, vamos al grano. El sistema inmune en nuestro libro de cabecera, el Silverton, está en el capítulo 24, bastante cortito. Y como les decía, vamos a tratar de que sea más un repaso que otra cosa. Bueno, el sistema inmunológico es aquel conjunto de glándulas, células y moléculas, o sea que hay 3 niveles, destinados a, dicen los textos, proteger al organismo de agentes patógenos, es decir, que pueden provocar disturbios, enfermedades, entre ellos los biológicos, como las bacterias, micoplasmas, parásitos de varios tipos, no solamente unicelulares, y según algunas clasificaciones, los acelulares o no vivos virus. Para otras clasificaciones, los virus solo por el hecho de tener moléculas biológicas y ácidos nucleicos se tratan de seres vivos. Así que depende de los criterios que uno tome, se incluyen entre los seres vivos o no. Decíamos que el sistema inmune es este conjunto de órganos, glándulas, tejidos, células y moléculas, como los anticuerpos, por ejemplo, destinados a protegernos de estos patógenos, también de protegernos de nuestras propias células dañadas, enfermas, modificadas, dañinas, moléculas también dañinas, nuestras o extrañas, pero también es un sistema de detección, o sea, es un sistema que está, hay un término que está piola para estas cosas, que es el monitoreo o la vigilancia. La vigilancia es, bueno, estar atento a observar cuando aparece el disturbio, pero el monitoreo es la vigilancia continua, entonces me gusta más la palabra monitoreo que vigilancia. O sea, es un sistema que está monitoreando para detectar, reconocer justamente estos agentes patógenos, células o moléculas dañinas. Bien. Cuando el sistema inmune se convierte en un sistema alterado o que nos provoca enfermedad. O sea, ¿cuáles son los grupos de patologías que pueden aparecer? Cuando la respuesta inmunológica es excesiva, desorbitada, por exceso o por defecto frente al elemento patológico o dañino que se presente ante o dentro del organismo en una determinada cantidad o carga, digamos. Cuando el sistema inmunológico responde con poca potencia frente
a una carga importante, decimos que hay una inmunosupresión o inmunodeficiencia. Como hablábamos en riñón, por ejemplo, de la deficiencia o insuficiencia renal, bueno, podemos hablar de una insuficiencia inmunológica o inmunodeficiencia. No alcanza la respuesta a la demanda del organismo contra el factor alterante o dañino. La inmunosupresión ya nos está diciendo que la inmunodeficiencia es muy fuerte, es decir, se ha suprimido la respuesta inmunológica. Por eso decimos falta de respuesta. Cuando la respuesta es excesiva, para el poco parásito, poco patógeno, poco antígeno, le denominamos en general alergias, son hiperreactividades del sistema. Y cuando hay un desvío, que la respuesta no tiene nada que ver con lo que debería ser, estamos en una respuesta inmune inadecuada o alterada, y allí suelen ser el campo principalmente de las enfermedades autoinmunes o autoinmunitarias. Es decir, el sistema está reconociendo como no propio células o moléculas propias del organismo. Bueno, entre los patógenos, digamos, uno de los fundamentales son las bacterias. Recordemos que las bacterias son procariotas, es decir, que tienen su ácido nucleico, su ADN, pero este es como un gran círculo, un ADN circular único, que se dobla todo, se pliega todo. No hay una membrana interna protectora, porque el citoplasma es como el único compartimiento, la única membrana con el modelo de mosaico fluido y demás, está acá, adentro, protegida dentro de la pared celular. Esto va a que ustedes en microbiología verán la diferencia entre las paredes de las gram positivas, bacterias gram negativas y demás, pero a mí me interesa acá ir a otro punto, que es la membrana sale por orificios de la pared celular generando los pili. Cada un pilus, digamos, genera en plural estos pili, que en algunas bacterias son como más pocos o cortos, pero en otras realmente parecen unos flecos. Y a mí me interesa, ven, acá hay un gráfico de una que también es flagelada, pero que tiene como muchos pili saliendo por a través de la pared celular. A ver, porque a través de la pared, los sensores de una célula, ¿dónde están? En su glucocáliz, en las moléculas de la membrana. Entonces, a mí me interesa destacar esto por el concepto del antígeno o del determinante antigénico. Ustedes piensen que este flagelo tiene proteína flagelina, pero tiene otros glúcidos que están haciendo de cemento también para armar este pelo, que por estos pili está saliendo membrana, entonces está saliendo información de las proteínas y glucoproteínas, de los glucolípidos que tiene esta bacteria que le dan identidad. Los glucolípidos de esta bacteria no son iguales a los de otra, ni a nosotros, mucho menos a los eucariotas y mucho menos a nosotros, mamíferos y humanos. Entonces, esta identidad dada por las moléculas de la membrana la está mostrando la bacteria, y también en las moléculas que están formando en su pared. Porque no es lo mismo tener un glucosaminoglucano que otro glucosaminoglucano expresándose o mostrándose en la pared. Esta probablemente tiene otros determinantes antigénicos. ¿Por qué digo determinantes antigénicos? ¿Alguien se acuerda la diferencia entre antígeno y determinante antigénico? ¿Alguno de ustedes me puede ayudar con eso?
¿No? ¿Nadie? Bueno, vamos a seguir un poco más a ver si nos damos cuenta. Miren la cantidad de membranas y órganos internos membranosos que tiene una célula eucariota, en este caso idealizada, porque tiene, para mostrar cómo serían los cilios, aunque no los tiene todos, para mostrar cómo sería si tuviera flagelo, aunque la mayoría, por ejemplo, de las nuestras, excepto el espermatozoide, no tienen. Pero digamos que los repliegues de membrana, la membrana muestran el patrón de que esta célula es de ave, de mamífero, de pez, de lo que sea, o un unicelular como una ameba de vida libre, que van a tener grandes patrones bueno, justamente estéricos en el espacio, la conformación de estas proteínas, y más que nada glucoproteínas de superficie, que expresan también el estado de salud interno de estas células. Digo esto porque, dice Keila, el antígeno es la sustancia, el agente extraño que ingresa al cuerpo. Bien, pero volvamos al punto. Si yo tengo una enorme proteína transmembranal, ¿sí? Miren mis manos, mis antebrazos. Y es una proteína, probablemente si para otro ser esto es un antígeno, una proteína de la membrana de mis células, lo sea porque reconoce, por ejemplo, esta parte, el dominio que sale para afuera, o sea, el dominio extracelular. Pero para muchos no pasa nada y mi proteína no es antígeno. Ahora, miren, si yo hago esto, ahora mi proteína es una glucoproteína que lleva oligosacáridos, glúcidos, mostrándose hacia el medio extracelular. Y acá viene la cuestión. A lo mejor esta glucoproteína es un antígeno incluso para otros humanos, no solamente para otros seres de otras divisiones o clases de seres vivos. A lo mejor esto, si no es de mi familia directa, hermanos, padres, es reconocido como una amenaza, o sea, como un antígeno por otro ser. Entonces, ojo, porque cuando yo digo toda esta molécula con todas estas partes de oligosacáridos que se mueven y toda esta parte de aminoácidos que es la proteína en sí, ¿cuál es la que hizo la reacción antigénica al otro? Y acá viene que a lo mejor de toda esta glucoproteína, este meñique es el que hace la reacción como antígeno para otro y despierta una respuesta inmunológica. Entonces, este es el antígeno, la glucoproteína, y el meñique este es el determinante antigénico, es la parte de la molécula que genera la reacción inmunológica en otro. Más allá, entonces, quizás para otra persona u otra familia de personas, mi glucoproteína tenga 4 determinantes antigénicos. El dorso de esta mano, el índice, el anular y el meñique. Entonces, mi proteína tiene 4 partes que despiertan una alerta inmunológica en el otro, o sea que tiene 4 determinantes antigénicos. ¿Se entiende el concepto ahora? Entonces, volviendo a los bichejos estos, yo de una bacteria puedo defenderme porque reconozco antígenos en la superficie de la membrana, generalmente. A veces reconozco como extraño algo de la pared celular. Pero de esas membranas quizá tengo 5 antígenos, 2, y a lo mejor tengo 20 determinantes antigénicos entre los 2 o entre los 5, porque reconozco partes de las moléculas
o trozos de membrana que cuando esta bacteria muera, a lo mejor anda un trozo de membrana por ahí por mi tejido intersticial, por mi plasma, y reconozco varios determinantes antigénicos solamente en un trozo de membrana de esa bacteria. Bien, y agrega acá también Nadia. Le llamamos factor antigénico a la parte que se une a un anticuerpo específico. Claro, cuando la reacción inmunológica de un organismo dice, yo a estos determinantes antigénicos los reconozco como tales, genero anticuerpos específicos para cada uno de ellos, y cuando se unen, entonces el factor antigénico es, en definitiva, lo mismo de lo que yo estoy hablando, el determinante antigénico. O sea, es lo mismo referirse al determinante antigénico o al factor antigénico que genera una respuesta específica contra él, sean moléculas o partes de las células sueltas o partes diferentes de una misma molécula. Bien, sigamos. Silverton dice, bueno, la estructura bacteriana es muy simple, va a tener la pared celular, la membrana plasmática por dentro, el citoplasma que tiene ribosomas, ARN, ATP, ADP, GTP, todas esas cosas, señales varias, segundos mensajeros varios, etc. Y, por supuesto, su cromosoma bacteriano. Bueno, acá también Silverton, vamos a ir más rápido y ágil porque esto ustedes ya lo saben, nos presenta los virus que la estructura viral, dice, es un ácido nucleico, en los virus ARN, el ácido nucleico es ARN, en los virus ADN, el ácido nucleico es un ADN, justamente. Lo mínimo que tenemos que tener para tener un virus es ARN o ADN, o sea, el ácido nucleico, y la cápside. La cápside es una estructura que cubre o recubre el ácido nucleico y que al menos está compuesta por proteína viral. Digo al menos porque la cápside suele ser más que una única proteína viral, suelen ser a veces una proteína A con otra proteína B y algunas veces glucoproteínas también. En los virus desnudos, yo les puse dos esquemas distintos para que recordemos. Los virus desnudos son los que acabamos de describir. Una hebra enroscada, enrollada, de un ácido nucleico, cualquiera de los dos, y una cápside con capsómeros, o partes de la cápside, que son moléculas proteicas virales. Ahí tenemos un virus. Hay algunos virus que tienen envoltura, y en este caso, que es el que presenta Silverton, fíjense que en el gráfico de Silverton está el ácido nucleico, la cápside, y por fuera hay una envoltura. Pero eso, digamos, no siempre. Los virus con envoltura lo que tienen en esa envoltura es como si fuera una esfera, pelota de recubrimiento que es igual a una membrana celular o membrana biológica. Por lo tanto, tienes lípidos e insertas proteínas en los lípidos. Ya vamos a aclarar, ¿saben ustedes, alguno de ustedes sabe de dónde viene la envoltura de los lípidos, de los virus, perdón? ¿No les enseñaron eso? Ay. Bueno, acá tenemos otro esquema. Tenemos los capsómeros, el ácido nucleico, virus desnudo, virus envuelto. Membrana, envoltura en realidad, que se sabe que la mayoría de las veces es una membrana biológica.
Y esto tiene que ver cuando son envueltos con el tipo de ciclo vital que tiene el virus. En todos los ciclos vitales de un virus hay etapas que son trasladarse, por supuesto, sea por agua, por fluidos del cuerpo, por el viento, como sea, por el intestino de un animal tirado en las heces y después volando por el viento para entrar por la respiración, como sea, el virus llega hasta su huésped, que es muy específico, generalmente, o sea, la especie o el grupo de especies en donde ese virus puede tener un huésped o huéspedes, invade. ¿Qué quiere decir? Se adhiere a células a las que puede adherirse de ese huésped, ingresa su ácido nucleico viral. Este ácido nucleico viral, como es un ácido nucleico, tiene información, genes, para, o modificar la actividad de otros genes o la información para proteínas específicas virales, porque es un ADN o viral. Entonces, ¿qué hace el ADN o ARN viral? Ingresa al citoplasma de la célula, en donde pudo adherirse el virus, y abrir un hueco, digamos, fusionarse con la membrana de la célula huésped, introducir el ácido nucleico viral y ponerse a disposición la maquinaria de síntesis proteica de la célula. Con lo cual hace que los ribosomas de las células sinteticen proteínas con la información de los genes virales. Así que la célula está sintetizando proteínas virales. Si son glucoproteínas, está sintetizando glucoproteínas virales. Pero además, las células tienen la maquinaria para replicar su ADN en el núcleo. Las ADN replicasas o ADN polimerasas y todo eso. Entonces el virus toma también la maquinaria de replicación y se replica y hace cientos y miles de copias de su ADN o ARN. Así que, ¿qué ha hecho? La síntesis de nuevos ácidos nucleicos y proteínas virales, que están dando vueltas libres por el citoplasma celular y salen del núcleo celular, etcétera, etcétera, pero ahora hay que darle forma de envolver a cada una de las réplicas del ácido nucleico y poner ordenados los capsómeros, o sea, las proteínas virales, armándole la cápside. Esto es el ensamble del virus. Como normalmente, miren ustedes, las proteínas virales tienen señales en los extremos, solas se autoensamblan alrededor, entre ellas, y alrededor de una hebra de ácido nucleico viral. Por eso dice autoensamble de las macromoléculas virales, o sea, el ácido nucleico y las proteínas, armando una nueva partícula viral. Bueno, como no le podemos decir célula, se le dice partícula a cada virus. Autoensamble formando cada nueva partícula viral. Y allí viene una diferencia. Las partículas virales van a ser, obviamente, liberadas de la célula huésped, donde se sintetizaron y ensamblaron. Pero acá aparecen diferencias. Algunas van a romper esta célula huésped, matándola, y saliendo todas las partículas virales juntas. Y otras van a esperar un tiempo sin hacer esta síntesis, sino simplemente el ácido nucleico viral invadiendo
el ADN de la célula y quedando allí un tiempo hasta que algo, un estímulo, una condición X, detone que siga con este ciclo de empezar a expresar sus proteínas virales y a replicar su ácido nucleico viral. O sea, algunos se detienen un tiempo acá. Y esto... Sí, dale. Tengo una pregunta, ¿esto tiene que ver con el ciclo lítico y lisogénico? Exactamente es eso. Algunos virus... Perfecto, eso, muy bien, se llaman virus líticos, porque su ciclo vital es de lisis, de romper, ruptura, lisis de la célula huésped. Estos virus, acá hay un bacteriófago, es un virus un poco más complejo la estructura de la partícula, porque tiene su ácido nucleico, su cápside, pero además tiene otras proteínas que se ensamblan en una estructura como si fuera un destapador de vinos, ¿sí? Y que funcionan como un inyector, para inyectar dentro de la bacteria, que es su huésped, su ácido nucleico viral. Bueno, son más complejitos y se llaman bacteriófagos, porque comen o se hospedan, digamos, fagus, viven, comen de las bacterias. Estos bacteriófagos comienzan, bueno, es un ciclo, así que se puede empezar por cualquier lado, pero el bacteriófago, obviamente, liberado nos entra en nuestro organismo, sí, millones de veces por semana o por día, pero nosotros no somos bacterias, entonces el bacteriófago pasa de largo y a nuestras células no se adhiere. Pero cuando encuentra una bacteria, sí, este sitio del bacteriófago tiene afinidad para pegarse a la pared celular de esta bacteria y tiene estas proteínas fibrilares largas que parecen patitas que también tienen afinidad y se pegan. Y allí inocula su ácido nucleico del bacteriófago, que en este caso es un ADN, y esta hebra de ADN se inocula en el citoplasma de la bacteria. La bacteria tenía este cromosoma bacteriano, que acá no está plegado, está como un círculo celeste, o sea, el ADN bacteriano. La primera fase entonces es la adhesión del bacteriófago a la bacteria. La segunda parte es la inyección del material nucleico dentro de la bacteria. La tercera fase, que sería toda esta, es la recombinación del ADN bacteriano con el infectante viral. Dije recombinación porque, pobre, esta bacteria ahora va a tener su genética mezclada, recombinada con la genética del virus. Esta etapa puede durar, bueno, 2 días, 3, como en el caso de una gripe, mientras estamos incubando que no nos enteramos, un resfriado también, si es viral, por supuesto, pero esta etapa también puede durar hasta algunas semanas o meses, en la etapa aguda, en donde se está incubando la enfermedad viral. Cuando pase ese tiempo, entonces se activa la replicación de este genoma y esto va a depender de genes de la bacteria que activan la replicación de sus propios genes, pero que ahora va a estar activando la replicación de este segmento viral. Entonces va a liberar cientos y miles de copias de este segmento de ADN viral. Y el ADN viral, ¿qué información trae? Genes para proteínas virales. Entonces en el citoplasma de la bacteria se generan las proteínas virales, que como las bacterias tienen ribosomas, porque son órganos no membranosos, salen proteínas virales de los polirribosomas, ribosomas, y se autoensamblan las proteínas de la cápside con el ADN viral. Y luego se autoensamblan
las patitas, digamos, y el mecanismo inyector del bacteriófago. Cuando una bacteria infectada con cientos o miles de estas partículas de bacteriófagos ya no tiene su metabolismo en orden, ni sus orgánulos, ni nada, se abre la membrana, estalla en lo que es la lisis o ruptura de la célula y libera los cientos o miles de partículas virales que, de nuevo, van a encontrar otras bacterias a quien unirse y replicarse. Esto hace que en semanas, días, tengamos millones de estas partículas infectantes dentro del mismo organismo en donde estén estas bacterias o dentro del suelo, la superficie de un lago o lo que sea, donde estaban estas bacterias. Si esto ocurre en un intestino animal, en una boca animal, etcétera, etcétera, a lo largo de los días vamos a tener millones de bacterias infectadas por estos bacteriófagos a su vez. Bien. Entonces, ciclo lítico, el virus mata o lisa a la célula huésped. Por lo tanto, se tiene que asegurar que cuando la célula se rompa, haya muchas partículas virales liberadas. En cambio, en los virus lisogénicos, la partícula infecta a la célula, hace sus réplicas, autoensambla las partículas, pero cuando va liberando partículas, lo va haciendo sin que la célula muera. Por lo tanto, pueden durar años la infección por un virus lisogénico. Una característica que acá nos estaría viendo muy bien es que hay virus lisogénicos en donde el ADN viral queda integrado por años a uno de los cromosomas, en el caso nuestro, dentro de todas las células se replican y van replicando el ADN o ARN viral, pero sin dar síntomas, o sea que eso puede durar meses o años. Entonces, vamos a dar algún que otro ejemplo de, virus lítico, por ejemplo, estamos viendo el mismo coronavirus que donde infecta, destroza las células, ¿no es cierto?, y libera las partículas virales nuevas. Todos estos virus respiratorios que nos dan falta de aire y demás, porque están rompiendo mucha de la mucosa respiratoria ciliada que necesitamos y nos cargamos de moco, etcétera, etcétera. Ejemplo de virus lisogénico. El herpes virus que se aloja en neuronas, o sea, su célula huésped son neuronas y esas neuronas suelen estar en puntos determinados su cuerpo, como por ejemplo las mejillas, ¿sí? Entonces, el virus entra a esa neurona, hace su inserto de ADN en el ADN de la neurona, pero no pasa nada. Hasta que un día comemos de más o nos exponemos al sol y entonces el virus hace su replicación, su autoensamble de partículas, corren por el axón de la neurona y afloran ¿dónde? Por ejemplo, en las comisuras de la boca o al lado del labio. ¿Cuánto tardó? Y a veces años, hasta que un día dice, che, me salió un herpes. No, no te sale un herpes. El virus lisogénico del herpes estaba en tus neuronas, pero cuando comiste mucho, tuviste mucho estrés, te expusiste al sol un día en el verano, no te pusiste protector, qué sé yo, y estalló el estímulo necesario para que el herpes diga, antes que me mate este o esta, voy a hacer hijos. Entonces sale por los extremos de los axones y sale el virus y claro, ahí hace daño, entonces uno ve pus, ampollitas y demás. Pero también lo puede hacer en los genitales externos, también lo puede hacer en la piel, en los herpes como las culebrillas, que tienen justamente una distribución del parasimpático. Entonces lo vamos a ver en el tórax y lumbares, haciendo un cinturón hacia adelante a veces de estas ampollitas.
Entonces, cuando vemos estos herpes es porque está el ciclo lisogénico justo en el momento en que salen las partículas virales. ¿Se entendió? Profe, ¿Se entendió? sí, profe, le Sí. hago una consulta. No sé si me Diga. escucha. ¿Quién habla? El, Digan su nombre así. el- Alejandro. Alexandra, Sí, Alexandra. ¿el virus del VIH entraría en el ciclo lítico o en el ciclo lisogénico? Lisogénico. El virus Bien. del HIV es un Sí, retrovirus. Es un virus cuya información genética es un ARN. Entonces, se llaman retrovirus porque los virus que tienen como información genética, o sea, de cómo armar a hacer este virus, es un ARN. Cuando se inserta en la célula, ¿qué tiene que hacer? Que la célula en vez de transcribir ADN a ARN, agarre el ARN viral y haga lo inverso. Haga la transcripción inversa para formar el ADN viral. O sea, el virus trae ARN, lo mete en la célula con su... No, el virus con su transcriptasa inversa, que así se llama la enzima, tiene que decir, bueno, del uracilo, timina, hago ADN, o sea, con adenina, timina, bla, 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 hacer ADN para luego hacer las partículas virales y de la cápside es más, la propia célula pobrecita, infectada, le hace la síntesis de la transcriptasa inversa y todo para acoplarlo al virus y meterle adentro el ARN con la transcriptasa inversa y todo para que vaya a infectar a otra hermana, colega, célula que tiene ahí al lado. Entonces, el SIDA es ¿por qué una inmunodeficiencia? Porque es un virus, ARN, retrovirus, que tiene adherencia, o sea, encuentra